separada. Está la Federación de Monjas de la Inmaculada, tenemos a la Madre Federal entre nosotros y algunas más del Consejo Federal. Por otra parte está la comunidad del monasterio, tenemos a la Madre Priora y a las hermanas prácticamente en pleno, otras nos siguen por sus condiciones de salud, nos siguen desde los lugares donde están. Y tenemos por otra parte pues esta promesa de noviciado, son 7 novicias, al frente de ellas está la Madre Maestra y ciertamente pues creo que para nosotros es una gran alegría el que este monasterio, que se fundó muy especialmente para ser sede de una federación, quizás el primer monasterio en el mundo que se formó con esas características, ser sede de una federación de monjas. Pero se fundó muy especialmente como noviciado común, probablemente también en el mundo, el primer noviciado común de una federación de monjas, porque lo normal es que las monjas tuvieron los noviciados en sus propias comunidades. Por tanto, un saludo hacia ellas y un saludo especialísimo pues para todos los presentes, para las hermanas que están allí velando por aquel monasterio de Nuestra Señora de Belén, para los dominicos seglares de las fraternidades de Valencia y de Torrent, para todos los presentes y muy particularmente para una persona o unas personas, podríamos decir, 2 personas que últimamente han dedicado muchas horas a sacar a flote la figura de la Madre Cisternes y también pues a exponerla, a ofrecerla, son el profesor Emilio Callado Estela y también Fray Alfonso Esponera, que ciertamente han dedicado un gran esfuerzo para que pudiéramos tener unos conocimientos mucho más plenos de la Madre Cisternes, de su contexto, de su entorno. Yo he titulado esta charla, que se ha originado de manera muy espontánea, pues hará en torno a unos 20 días, poco más de 3 semanas seguramente. La Madre Priora de la comunidad me dijo que podríamos tener una celebración el día 23 de enero, que el 21 no podía ser porque el 21 sí era una fecha muy apropiada. En esa fecha, 21 de enero, nació o fue bautizada por lo menos la Madre Cisternes. Bueno, como no podía ser porque era mejor el sábado, pues lo haríamos el día 23, esta puesta en común, digamos, que nos ocupa. Pero caímos en la cuenta enseguida de que el día 23 era una fecha muy adaptada para conmemorar a la Madre Cisternes. Hoy, hace 387 años que la Madre Cisternes profesó en la vida religiosa. Su profesión la hizo el 23 de enero de 1629. Por lo tanto, es una fecha muy apropiada hoy también para este recuerdo. La charla yo la he titulado La sierva de Dios Inés del Espíritu Santo Cisternes de Oblites, de la Orden de Predicadores, una extraordinaria formadora con su palabra y con su ejemplo en el campo de la vida espiritual. El subtítulo de la presente intervención, una extraordinaria formadora con su palabra y con su ejemplo en el campo de la vida espiritual, está tomado en realidad, y creo que con justicia, de la primera semblanza probablemente que se escribió de la Madre Cisternes. Se trazó esa primera semblanza de una manera muy cuidada, con un estilo peculiar, por parte de algún autorizado testigo de vista de la sierva de Dios. Se editó cuando no había transcurrido todavía medio año de la muerte y vio esta semblanza a la luz en Valencia, ciudad en que nació y en que murió
Sor Inés Cisternes. La breve biografía a que nos referimos apareció sin firma. En realidad la autoría vino a asumirla un colectivo de personas, en este caso el prior provincial y los definidores del capítulo provincial de la denominada provincia de Aragón, capítulo que se celebró en mayo de 1669 en el convento de predicadores de Valencia, hoy en la plaza de Tetuán. Cercana a la apenas aludida nota necrológica se halla otra, publicada esta vez en las actas de un capítulo general celebrado en Roma, que se reunió en 1670, aproximadamente año y medio después de la muerte de la Madre Cisternes. Se alude también aquí, en esas actas de un capítulo general de toda la orden de predicadores, se alude en esas actas a su tarea como formadora, como maestra de novicias y más en concreto a la formación que proporcionó con la palabra y el ejemplo a las jóvenes consagradas al Señor, ella misma entregada por completo a solo Dios y solícita tanto de la propia como de la perfección espiritual de las demás. Pospuesto, así se afirmaba, el cuidado personal de sí misma. La Madre Cisternes nació a los pocos años de estrenarse el siglo XVII y su vida se extenderá a lo largo de 56 años del mismo siglo. Es decir, vivió 56 años de 1612 a 1668. Puede decirse que, completado este último año, 1668. A su nacimiento en España reinaba el rey Felipe III, muerto cuando ella cumplió los 9 años de edad, los había cumplido ya. En 1621 muere Felipe III. Le sucedió Felipe IV, cuyo reinado se extenderá casi por toda la vida de la Madre Cisternes. Murió en 1665 Felipe IV y 3 años antes de que la sierva de Dios muriera. Pero la Madre Cisternes falleció en el reinado de Carlos II, que murió en 1700. Por tanto, por cuanto a la historia de la Iglesia se refiere, iba a conocer nuestra protagonista los nombres de varios papas. Pablo V, de la familia Borghese, que firmó con su apellido y selló con su escudo la fachada que todos tenemos presente de la actual Basílica de San Pedro del Vaticano. Paulus Quintus Borgesius, así podemos leerlo en aquellas letras inmensas que están en la fachada de San Pedro del Vaticano. Nace en ese pontificado de Pablo V, de la familia Borghese. Conoce también el nombre, le suena el nombre de Gregorio XV, que fue elegido cuando ella tenía 8 años. Y prácticamente entonces es cuando queda huérfana también de madre, como veremos. No llegó a 3 años el servicio de Gregorio XV a la Iglesia, pero dejó una obra verdaderamente duradera, que suena todavía hoy y que ha sonado durante siglos y que ha sido eficacísima: la Congregación de Propaganda Fide, dedicada a las misiones católicas. Una buena parte de la vida de la Madre Cisternes coincidió con el pontificado de Urbano VIII, de la familia Barberini. Tenemos en la plaza de España, de Roma, pues allí tanta resonancia de este pontificado, sobre todo en aquella fuente, la barcaza de Bernini es de Urbano VIII. En este tiempo entró en la vida religiosa, en el tiempo de Urbano VIII, la Madre Cisternes, y fundó su primer monasterio. Iba a conocer todavía el nombre de otros 3 papas: Inocencio X, de la familia Pamphili, Alejandro VII, Fabio Chigi, de la ciudad natal de Santa Catalina de Siena.
y en fin, el que será pontífice romano a la hora de la muerte, que fue Clemente IX. Cuando nació la madre Cisternes, faltaban 2 años para que se cumpliera el 50enario de la clausura del Concilio de Trento. Se clausuró en 1564. Larga asamblea ecuménica que tanta importancia tuvo en la clarificación doctrinal y en la renovación de las costumbres de la Iglesia Católica. De este magno esfuerzo se benefició ella, la madre Cisternes, indudablemente, en muy alto grado. Por mencionar tan solo un medio que acercó el Concilio de Trento al pueblo fiel, ofrecemos un título que en buena medida lo abarca todo: el Catecismo para los párrocos, o Catecismo de San Pío V, en que se expone con máximo cuidado el credo, los sacramentos, los mandamientos del Decálogo, y en la parte cuarta y última se dedican grandes esfuerzos a la oración, alma de la vida y de la misión de nuestra sierva de Dios. En lo concerniente a la familia de Santo Domingo, cuyo carisma tan fielmente encarnó la madre Cisternes, estuvo animada por 4 maestros de toda la orden, todos ellos italianos: Serafín Secchi, en cuyo periodo entró ella en la vida religiosa; Nicolás Ridolfi, en este tiempo hizo su primera fundación; Tomás Turco, y por último Juan Bautista de Marinis, elegido al año y medio de la muerte, fue Juan Tomás de Rocabertí, 1670-1677, es el magisterio de este Juan Tomás de Rocabertí, un testigo de vista de la madre Cisternes, un gran personaje en nuestra Valencia. Todavía tenemos ahí un monumento que todos podemos admirar, el monumento del Museo de San Pío V. Este lo hizo Juan Tomás de Rocabertí, está en pie. En definitiva, tuvo parte principal este Juan Tomás de Rocabertí en la mencionada nota necrológica que publicaron las actas del capítulo general de Roma de 1670. En ese capítulo fue elegido Juan Tomás de Rocabertí, que indudablemente trató directamente con la madre Cisternes. También tuvo un gran papel en que se otorgara espacio a su semblanza en un diario dominicano que se publicó en Nápoles, al que aludiremos un poco más adelante. La orden dominicana, como la Iglesia en general, iba a sufrir en vida de la sierva de Dios las actuaciones propias de los regímenes absolutistas, que se introdujeron con frecuencia en ámbitos que pertenecían a lo eclesiástico. De hecho, se vio restringida la libertad de acción de los religiosos. Con todo, puede decirse que en este tiempo España brilló en el conjunto de los países con hermanos y hermanas de la orden de predicadores especialmente significativos y en diversos campos, todos al servicio de la predicación en medio del pueblo de Dios. Cuando ella nació, hacía poco que Fray Luis Bertrán había sido declarado beato en 1608. Ella nace en el 12. Y Santa Rosa de Lima, contemporánea de la madre Cisternes en 5 años, en la infancia de la madre Cisternes, fueron contemporáneas, fue beatificada por Clemente IX en 1668, precisamente el año de la muerte de la sierva de Dios, pero ella vivió gozosamente esta beatificación de Santa Rosa de Lima, que se hizo en el atrio de la Basílica de Santa Sabina de Roma. Este Clemente IX es el que adornó de manera especialísima, tal como está hoy, la capilla de Santo Domingo del convento de Santa Sabina. Varios de los aquí presentes hemos estado juntos en aquella capilla dedicada a Santo Domingo, adornada y adaptada para la pública veneración de los fieles por Clemente IX,
Y varias de las hermanas que están aquí también visitaron cuando acudieron a la beatificación de una hermana mártir, la única beata que tienen las dominicas de España, que es la beata Josefina Sauleta. Varias de las aquí presentes fueron a la beatificación y naturalmente no pudieron menos de entrar en la celda de Santo Domingo y hasta creo que participaron allí en una Eucaristía. ¿Quién fue la Madre Cisternes? No resulta una tarea fácil dar una respuesta pronta, aunque hoy no entendemos otra cosa que realizar una aproximación para dar respuesta a esta pregunta: ¿quién fue la Madre Cisternes? A partir de nuestras apreciaciones actuales, puede decirse que no tuvo una larga vida. Vivió 56 años. Para la apreciación de aquel tiempo, pues era más o menos una vida normal. Ya incluso la califican de anciana en algún momento, quizás porque lo aparecía por sus grandes enfermedades. Por otra parte, su curso vital puede aparecer sencillo. De la cuna al claustro, ha escrito el profesor Emilio Callado. Y del claustro, estimaba muy numerosas personas de su entorno, voló al cielo. Sin embargo, la aparente sencillez encierra un misterio, no tan fácil de sondear, desde luego imposible de profundizar si no se utiliza un buen método histórico, pero tampoco si no se echa mano de la palabra revelada y de la reflexión iluminada por la misma. Para decirlo en pocas palabras, si no se acerca uno con la ayuda de la teología y en particular de la teología espiritual. Es verdad que, asimismo, hará falta valerse de los recursos de otras disciplinas. De la medicina, que hay algún médico, pues sí, necesitaríamos de médicos para adentrarnos en este misterio de la Madre Cisternes, de la medicina en sus varias ramas, también de la psicología, de la sociología religiosa, por no aludir más que a algunas materias disciplinares que ayudarán a profundizar en este misterio de la Madre Cisternes. Pero la pregunta que hacíamos queda en pie: ¿quién fue en realidad la Madre Cisternes? Es evidente que para dar una respuesta se necesita proceder con el máximo rigor metodológico. Desde luego se trata, en el momento actual, de una sierva de Dios. Le corresponde este título porque, centrado en su persona, se realizó un proceso ordinario informativo en orden a su beatificación y canonización. Por lo tanto, es sierva de Dios. Ante todo, podría plantearse el tema de lo que en los procesos eclesiásticos de canonización se denomina aparato probatorio. Podemos, pues, intentar una clarificación en torno a las pruebas de que se dispone para poder tratar a tantos niveles de los siguientes puntos: vida, virtudes, fama de santidad, fama de signos o de gracias especiales conseguidas de Dios por la intercesión de su sierva. El aparato probatorio se divide en dos grandes secciones: pruebas documentales y pruebas testificales. Pruebas documentales. Estas pueden ser muy variadas, las pruebas documentales. Aquí entrarían en juego, por ejemplo, las acreditaciones o certificaciones que afectan a su nacimiento, a su bautismo, a su ingreso en la vida religiosa, a su noviciado, profesión, fundaciones, elecciones o nombramientos de función, inhumaciones o enterramientos de sus restos. Se dispone de una sólida, de una fiable documentación personal, nos preguntamos. Desde luego, no puede exigirse para su época lo que se pide como necesario para la nuestra. Su vida transcurre, se ha recordado, durante 56 años
del siglo XVII, de 1612 a 1668. Para entonces no existen registros civiles, ni por tanto las secciones de los mismos, donde se inscribieran los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, los enterramientos. Sí estaban en vigor los registros parroquiales y desde luego los registros diocesanos. Estos registros eclesiásticos, en particular los parroquiales, se iban implantando a medida que, aunque con trabajo, se llevaba a la práctica cuanto estableció el Concilio de Trento, finalizado en diciembre de 1564. La puesta en práctica, en unos países más que en otros, se tomó su tiempo. Es frecuente comprobar en archivos parroquiales de España que el comienzo de los llamados Quinque Libri, 5 libros, se sitúa por los años en que vive ya la sierva de Dios. Por los años 1640 empiezan bastantes registros parroquiales. Estos 5 libros presentan partidas de bautismo, donde normalmente puede hallarse alusión al lugar y fecha del nacimiento, al nombre de los padres, quizá de los abuelos. Se hallan también libros de confirmaciones, de matrimonios, de defunciones, de fábrica o gastos de los templos parroquiales. Para el tiempo de la Madre Cisternes, y con mucha anterioridad, existían registros conventuales, o bien relativos a las provincias religiosas de las órdenes en general, y también archivos generales de las órdenes. En los archivos de los conventos dominicanos pueden enumerarse fondos documentales normalmente en forma de libros manuscritos, sobre tomas de hábito, profesiones, reuniones de consejos conventuales, libros de óbitos o de funciones, crónicas conventuales, que en la tradición dominicana suelen llamarse lumen domus, luz de la casa, que son las crónicas. También existen libros de fundaciones, libros de índole económica, sobre todo. En los archivos conventuales podrían recogerse escritos elaborados por los religiosos o las religiosas, porque ha habido escritores y escritoras religiosas. Sin salirnos todavía de la prueba documental, podemos repetir la pregunta: ¿de qué documentación se dispone para tratar de la Madre Cisternes, aún habida cuenta de que es una persona que vive a comienzos y mediados del siglo XVII? Desafortunadamente, las exigencias científicas del siglo de la Ilustración en historia no habían llegado todavía a la Valencia del siglo del absolutismo regio, o siglo XVII. No disponemos propiamente de partida de bautismo. El libro correspondiente en que estaba asentada se asegura, desde finales del siglo XIX, se asegura así, que pereció, se destruyó en un incendio que sufrió la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Valencia, la que tiene la fachada a la Plaza de los Patos, a la Plaza de San Vicente Ferrer, claro está. Esta noticia y una cierta acreditación de bautismo se recogió en una biografía que escribió a comienzos del siglo XX el dominico Fray Lorenzo Sempere. Tampoco se dispone de partida de confirmación, ni de partidas de sus familiares más cercanos, verbigracia de los padres, hermanos, de su tía Sabina, persona tan importante en la vida de la sierva de Dios. Acreditaciones de su ingreso en la vida religiosa, toma de hábito y profesión, pues ciertamente sí las tenemos, y el profesor Callado ha publicado esas referencias a libros de la antigua Fundación y Privilegios del Convento de Santa María Magdalena. Estos se encuentran en el archivo de nuestras hermanas de Santa Catalina de Siena de Paterna. Se guarda en ese archivo de Santa Catalina de Siena de Paterna. Habrá que investigarlo mucho, ese archivo, con mucha paciencia y seguramente muchas horas. El recordado padre Lorenzo Sempere conoció todavía un papel
que transcribió en su obra, en que estaba escrita la fórmula concreta de profesión de la Madre Cisternes. Ese papel hoy no se conserva, pero está publicado y por lo tanto tenemos un subsidio de esa fuente en la obra del padre Sempere. Por lo que se refiere a la fundación de Carcagente y documentación relativa a la misma, se dispone de lo que escribió Fray José Agramunt, cuyo manuscrito está en este monasterio de la Inmaculada. También creo que habrá que dedicar bastantes horas a investigar en este archivo de la Inmaculada. Quizás cada línea de aquellos manuscritos puede dar bastante de sí. Para el monasterio de Nuestra Señora de Belén, en Valencia, existe el libro de fundación de este monasterio, manuscrito en el archivo del monasterio de la Inmaculada, es decir, en este monasterio. Pero este lo tenemos editado ya en el pasado año, 2015, por el profesor Callado Estela, que nos acompaña. Dentro de la prueba documental entran como parte muy importante los escritos de la sierva de Dios. ¿Qué noticia se tiene acerca de los escritos de la Madre Cisternes? Se alude repetidas veces y de manera normal a que la Madre Cisternes escribió. Además se dice que aprendió a leer y a escribir de una manera muy fácil y muy pronto. Escribió cartas y escribió lo que puede denominarse autobiografía espiritual. La escribió por obediencia a sus confesores, pero se dice que por humildad rompió sus apuntes una y otra vez. Recibió mandato por cuarta vez de escribir sus experiencias espirituales, digamos su autobiografía espiritual, y en esta ocasión, una vez escrita, afortunadamente no la rompió, sino que después de su muerte, fue a parar a manos de su propio hermano trinitario, Fray Jerónimo, religioso trinitario, Fray Jerónimo, Fray Onofre, en la orden. Este había encargado una biografía al también trinitario José Rodríguez. Sin embargo, José Rodríguez, asegura que no pudo usar aquellos papeles, aquellos escritos, aquella autobiografía, porque cuando iba a adentrarse en los capítulos que debían reflejar su vida interior, la vida interior de la sierva de Dios, falleció el padre Cisternes, el hermano de la madre Inés, que tenía los originales, y el padre José Rodríguez, trinitario, no los halló para poder dar remate a su biografía. Se perdieron irremediablemente estos escritos autobiográficos. Todo hace creer que no se perdieron. Que de hecho los usó su gran biógrafo, el dominico Fray Vicente Beaumont de Navarra, que nació en Játiva en 1683 y tanto escribiría acerca de la Madre Cisternes, el padre Beaumont de Navarra. Los usó para tejer la amplia vida que se halla en el libro editado en Valencia en 1725 bajo el título Compendio Histórico del Real Convento de Santa María Magdalena. Se entiende que de la ciudad de Valencia. Esta obra fue muy leída, tantas veces en comunidad, a lo largo del tiempo, en diferentes monasterios dominicanos de Valencia. Puede decirse que la amplia biografía inserta en el mismo la conocían con mucho detalle a finales del siglo XIX, en los conventos de Nuestra Señora de Belén, de Santa Catalina de Valencia, de Villarreal y de Carcagente. Del mismo autor Beaumont de Navarra es la biografía compendiada que se halla en el libro de fundación del monasterio de Nuestra Señora de Belén, cuyo manuscrito está aquí en el monasterio de la Inmaculada y que, como acabamos de decir, lo ha editado el profesor Callado. Será preciso, por tanto, rastrear toda la autobiografía espiritual de la Madre Cisternes
cuarta edición, así podemos llamarla, porque escribió 4 veces su autobiografía, en esas 2 semblanzas de Beaumont de Navarra. Será muy importante sacar de ahí la autobiografía de la Madre Cisternas. Baste una sola muestra de las muchas que se hallan en las 2 semblanzas aludidas de Beaumont de Navarra. En la oración mental, decía este biógrafo, era fervorosa, consumiendo en ella largas horas con singulares favores que Dios la hacía. Uno de ellos, refiere la misma venerable madre, la hizo en ese tiempo. Estaba en Maitines una noche con el resto de la comunidad y dióla un profundo rapto que ella por humildad llama sueño, aunque breve. Cuando ya a los últimos años de su vida escribió la madre, la venerable madre, de orden de sus confesores algunos sucesos de su vida, refiriendo a este dice, y aquí hay una cita textual de esa autobiografía, que era el mismo modo de hábito más estrecho y vasto que entonces vestía, y con que ella dispuso las fundaciones que hizo y que al presente visten en Belén, Villarreal y Carcagente. Pasemos a las pruebas testificales. Para la sierva de Dios existen testimonios que ofrecen diferentes elementos para tratar de su vida, para tratar de sus virtudes, para tratar de la fama de santidad y de signos o gracias obtenidas por su intercesión. Algunos testimonios proceden de testigos de vista de la Madre Cisternes, es decir, de personas que la conocieron directamente y además escucharon relatos de otras que estuvieron todavía más cercanas a ella. Dentro de las testificaciones tempranas hay que colocar las 2 notas necrológicas aludidas que se publican en las actas del capítulo provincial de Aragón de 1669 y del capítulo general de toda la orden. Entonces pasó al mundo entero esta biografía con las actas del capítulo general de Roma de 1670. Escriben esas 2 notas indudablemente testigos de vista de la vida y del significado de la Madre Cisternes. En 1681, cuando no se habían cumplido aún los 13 años de la muerte, se editó en Nápoles, el tomo 6 y último de un diario dominicano, en lengua italiana. Al llegar al 29 de diciembre, se presentó una semblanza de la sierva de Dios. Compuso esta voluminosa obra Fray Domenico Marchese y se dice expresamente al comienzo de la semblanza del 29 de diciembre que los datos se tomaban de una relación auténtica enviada desde el convento de Nuestra Señora de Belén de Valencia al maestro de la orden Fray Juan Tomás de Rocabertí, aquel que conoció directamente a la Madre Cisternes. Fue maestro de la orden desde 1670 a 1677. Parece que el autor de estas notas biográficas fue el ya conocido religioso trinitario llamado José Rodríguez, que llegó a escribir, según dice él mismo, hasta 20 pliegos secundando un encargo que recibió del propio hermano de la sierva de Dios, el padre Jerónimo Cisternes. Asegura que su escrito es de 1671, por lo tanto, lo que se publica en 1681 está escrito en 1671, a menos de 3 años de la muerte de la sierva de Dios. Decía que se lo entregó a Pablo Cisternes de Oblites, primo hermano de la sierva de Dios y caballero de la Orden de Santiago, para que lo enviara a Roma. Sería, por tanto, al principio del mandato de Rocabertí, que comenzó en 1670. Se recuerda aquí la semblanza de Fray Vicente Beaumont de Navarra, lo que escribió en el compendio histórico del convento de las Magdalenas, muchas páginas, dedicó 120 páginas a la Madre Cisternes, de las 320 que tiene la obra, y también se recuerda la biografía que hemos mencionado en el libro de Fundaciones de Belén, que está editado ya cuanto ahí se contiene desde 2015.
Cuando escribió Beaumont de Navarra, que parece evidente que se apoyaba en documentos, en testificaciones de haberlas oído él y en escritos anteriores sobre la sierva de Dios, debe consultarse con gran atención lo de Beaumont de Navarra. Aunque tiene un estilo barroco, pero eso es lo de menos, hay que trascender todo eso. Entra desde luego en el ámbito de la prueba testifical lo que escribió Beaumont de Navarra. Uno de los que escribió fue su propio hermano trinitario, se dice ahí. Su hermano trinitario escribió sobre su hermano. Anotó su hermano, el maestro Cisternes, algunas cosas de estas en abono de su santidad y profético espíritu. Concurrieron en Zaragoza a elección, etcétera, etcétera. También se encuadra en la prueba testifical el proceso ordinario informativo comenzado el 17 de diciembre de 1886. El proceso se comenzó por decisión del cardenal arzobispo de Valencia, Antonino Monestillo y Viso, que fue padre conciliar en el Concilio Vaticano I, muy en comunión con el arzobispo de Zaragoza, Fray Manuel García y Gil, dominico. Nombró Monestillo, arzobispo de Valencia, nombró juez delegado al arzobispo dimisionario de San Francisco de California, el dominico Fray José Sadoc Alemán, padre también del Concilio Vaticano I y compañero de los dos anteriores que hemos mencionado en la comisión doctrinal del Concilio Vaticano I. Este proceso ofrece apoyo para certificar acerca de la fama continuada de santidad y la fama continuada de signos. Hay hermanas que testifican que entraron en la vida religiosa a mediados del siglo XIX y por entonces conocieron a algunas hermanas que llegaban a los 90 y tantos años, por lo tanto que nacieron a mediados del siglo XVIII. Y estas hermanas habían conocido a hermanas que directamente trataron a la Madre Cisternes. Tenemos una prueba testifical importante en este proceso ordinario informativo en el que tantas horas ha pasado, sobre el que tantas horas ha pasado una de las personas que está aquí entre nosotros, transcribiendo el manuscrito en italiano y en latín de este proceso ordinario informativo. Se recibieron testificaciones de religiosas en los monasterios de Nuestra Señora de Belén y también en el de Santa Catalina de Valencia, al que habían ido a parar las Magdalenas, y en el de Carcagente recibieron testificaciones y en el de Villarreal. A comienzos de febrero de 1887 estaban los oficiales del proceso presididos por el mencionado Sadoc Alemán en este último convento de Villarreal. En Villarreal interrogaron a un médico también a un sacerdote, a un jardinero, a 3 agricultores, a un trabajador y a un sacerdote. En Valencia llamaron también a un médico en la sacristía del convento y de la iglesia del Pilar. En el locutorio de Nuestra Señora de Belén a un hortelano y algunos contestes sobre la invocación de la intercesión de la Madre Cisternes para que saliera adelante un caballo con su carro, que no había manera de que pudiera desatascar el carro. De manera muy breve podemos resumir la vida de la Madre Cisternes. 1612, el 21 de enero, nace y fue bautizada, por lo menos fue bautizada el 21 de enero de 1612 en la iglesia, podemos darlo por seguro, de Santo Tomás, apóstol de Valencia. Nació en el seno de una familia con antecedentes nobiliarios y de profunda raigambre cristiana. Fueron 3 hermanos, Jerónimo, que será trinitario, Ángela, que será dominica, e Inés, nuestra sierva de Dios. Los 3 abrazaron, por lo tanto, el estado religioso. 1612, octubre, a los pocos meses de nacer, Inés muere su padre, don Felipe Cisternes de Oblites. Su madre, doña Jerónima Gisbert, se manifestó una buena maestra de los 3 hijos, especialmente en el cultivo de los valores religiosos.
1620, doña Jerónima, la madre, muere y sus 3 hijos quedaron bajo la tutela de una tía paterna llamada doña Sabina, que más tarde será dominica, que continuó la tarea educativa de la madre. 1622 recibe la primera comunión a los 10 años. 1623, 4 de mayo, se fijó la entrada como educanda de Inés y de Ángela en el convento de Santa María Magdalena de Valencia. Inés contaba 11 años de edad y Ángela 13 años. Entran como educandas. Esto era muy frecuente en aquella época. Aquí y en otras partes. En Filipinas lo he podido comprobar, de escritos de Filipinas, pues hace un par de meses. 1628, enero, y cumplida la edad preceptiva por el Concilio de Trento, comienza el noviciado Inés Cisternes. Aquella educanda quiso ser religiosa, su hermana también. 1629, 23 de enero, se cumplen hoy, decíamos, 387 años, realiza su profesión religiosa en Santa María Magdalena de Valencia, cuyo texto de la fórmula pues, se conservó hasta finales del siglo XIX. Parece que desapareció en la guerra del 36. 1639, 6 de febrero, comienza la fundación de Villarreal. La acompaña su hermana Sor Ángela. La sierva de Dios desempeñó el cargo de maestra de novicias. Permanece en Villarreal 15 años. 1654, 13 de abril, fundación de Carcagente, donde permaneció hasta marzo de 1664. 1664, 19 de marzo, salió a los 52 años de edad para Santa María Magdalena de Valencia. 1654, fundación de Carcagente, ¿verdad? Eso es, 1654, 13 de abril, fundación de Carcagente, donde permaneció hasta marzo de 1664. 1664, 19 de marzo, salió a los 52 años para Santa María Magdalena de Valencia. 1667, 5 de junio, fundación del convento de Nuestra Señora de Belén de Valencia. 1668, 29 de diciembre, muere en su convento de Nuestra Señora de Belén. 1669, 1 de enero, se hicieron los funerales y a los 8 días se hicieron las exequias solemnes. 1670, marzo, colocaron sus restos en una sepultura en el coro de la iglesia de Nuestra Señora de Belén. 1886, 17 de diciembre, se abre el proceso ordinario informativo en Valencia. 1903, 14 de enero, se remiten a Roma las actas del proceso diocesano realizado en Valencia. 1936, la comunidad que tuvo que vender el convento, la comunidad de Belén, llevó con ella los restos al convento de Santa Tecla de Agustinas de Valencia. En las de Santa Tecla quedan unas hermanas, no sé cuántas en este momento, muy pocas deben ser en el Vedat, vecinas de nuestras hermanas. Esas agustinas son las de Santa Tecla de Valencia. Allí las acogieron a las de Belén, que tuvieron que vender su convento. Y en la persecución religiosa, en julio de 1936, fueron profanados los restos de la Madre Cisternes por las calles de Valencia, pero se pudieron recuperar y depositarlos en el cementerio de Benimaclet. 1953 fueron trasladados los restos desde el aludido cementerio al convento de las Hermanas, entonces en Burjasot. Uno de los animadores que figura en las fotografías es un siervo de Dios que está en proceso, que se llama Terencio María Huguet. 1969, 19 de enero, se coloca la primera piedra del convento de Nuestra Señora de Belén en la zona del Vedat de Torrent.
1970, al comienzo de esta década, se trasladan los restos de la Sierva de Dios al nuevo convento que la comunidad construyó en la zona del Vedá de Torrent. Apenas hecha la iglesia, trasladaron los restos a principios de la década de los 70. Habría que comprobar exactamente la fecha. 2009 se trasladaron los restos al Monasterio Federal de la Inmaculada de Torrent, con cuya comunidad se había fusionado previamente la del convento de Nuestra Señora de Belén. Hay muchas personas aquí que fueron testigos de ese traslado de restos y también pues de algunos signos especiales que se obraron en ese traslado de restos, algún signo muy especial. 2012 se editó para uso privado una breve biografía de la Sierva de Dios, resumen de la biografía que en los primeros años del siglo XX editó en Almería Fray Lorenzo Sempere, dominico de la provincia del Santísimo Rosario de Filipinas. En 2015 se editó la obra del profesor Emilio Callado Estela, El paraíso que no fue, el convento de Nuestra Señora de Belén de Valencia. Puede decirse que la Madre Cisternes inició muy tempranamente el camino que conduce a la perfección evangélica. En la elección de este itinerario concreto tomaron parte en forma de ayuda diversas mediaciones. La primera de todas provino de sus padres, cristianos que le acercaron al tesoro de la gracia con la recepción del bautismo apenas nacida. Fallecido su padre a los pocos meses, intensificó la tarea de formación cristiana su madre, doña Jerónima Gisbert. A la muerte de esta, cuando la Sierva de Dios había llegado ya al uso de razón, tomó el relevo doña Sabina de Cisternes, que tanto va a significar en su vida. Inés Cisternes, rodeada de sus dos hermanos, dio pruebas desde niña que su tendencia estaba orientada a lo religioso. Manifestó hasta en sus juegos infantiles una clara sensibilidad e inclinación a mantenerse y cultivar este campo. Aprendió pronto y con facilidad las primeras letras, y sus lecturas eran las de los libros piadosos. Bien puede decirse que cayera tempranamente en sus manos el libro de la oración y meditación de Fray Luis de Granada, obra que asegura normalmente que estaba en las manos de las vendedoras de verduras en los mercados del tiempo. El libro de la oración y meditación, escrito por Granada. Su religiosidad se explayaba de manera clara en la oración, para la que se procuraban lugares apartados, espacios de silencio. Aseguran que hizo la primera comunión a los 10 años de edad. A medida que crecía en edad, crecía su formación y vivencia de lo religioso. Así no es extraño que, ingresada como educanda en las dominicas de Santa María Magdalena de Valencia, continuara dando muestras de su progreso en el camino de Cristo. El Señor la propuso buenas mediaciones a diversos niveles para ayudarla a cultivar la gracia que recibió en el bautismo. Por lo que se refiere al comienzo de su noviciado, hallamos en la temprana síntesis biográfica inserta en las actas del capítulo general de Roma de 1670 la siguiente afirmación. Desde los mismos comienzos de su vida religiosa se propuso como meta alcanzar las cimas de la perfección. En esta nota pudo tener su parte importante, al menos en su aprobación, para incluirla en las actas, el ya mencionado maestro de la orden, Fray Juan Tomás de Rocabertí. Fue testigo de vista de la Sierva de Dios, estaba ya destinado en Valencia desde 1653 y es seguro que siguió su paso desde Villarreal para fundar Carcagente en 1654. Rocabertí siguió como catedrático de la Universidad de Valencia hasta 1663. La Madre Cisternes quedaba todavía por un año en Carcagente. El noviciado es de por sí un periodo de extraordinaria importancia en la formación para el estado religioso. Si no fue su maestra, sí es de creer que estuviera muy cerca de la novicia Cisternes, Sor María Fe Capdevila, que en 1631,
2 años después de profesar la Madre Cisternes, exponía sus quejas y aspiraciones sobre el estado del monasterio de Santa María Magdalena, en que había de todo. Quería recogimiento esta hermana, Sor María Fe Capdevila, que fue maestra de novicias, seguramente de la Madre Cisternes, aunque yo no lo he podido comprobar. Quería recogimiento para la comunidad y ausencia de disipación en los locutorios, tal como se desprende de un documento rescatado de los archivos por el profesor Callado Estela. Durante un tiempo, Sor María Fe fue en verdad maestra de novicias en las Magdalenas. A Sor Inés Cisternes le vino como anillo al dedo una nueva edición de las Constituciones de las Monjas Dominicas, editada en Valencia en 1626, cuando ella estaba ya en el monasterio y 2 años antes de que comenzara el noviciado. En esta edición se recogía además un tratado sobre el Estado y votos religiosos, de la página 192 a la 299, es decir, dedicaban bastante espacio. Un grabado de Santa Catalina de Siena con Cristo crucificado en las manos precedía el texto de la regla de San Agustín. Puede que esta edición acompañara durante toda su vida a la Madre Cisternes. Una vez profesa en 1629, se incrementó su empeño de perfección. Se pone de relieve el crecimiento en la perfección a medida que va avanzando en las etapas de su vida. Esto lo vemos en la biografía editada en Nápoles, la de Marchesi. En el incremento de su empeño influyó marcadamente una plática que escuchó al franciscano Fray Antonio Ferrer, del convento de San Juan de la Ribera, de Valencia. Trató sin rodeos de la necesidad que tienen los cristianos y sobre todo los religiosos de centrar por completo su vida en Cristo. Creció entonces la resolución de Inés Cisternes, su resolución de unir sin fisuras su vida a la de Cristo, Redentor de la humanidad. El ejemplo de los apóstoles y singularmente de San Pedro estimuló su marcha a partir de una Pascua del Espíritu Santo. Esto está en la que podemos llamar autobiografía espiritual. Fue Sor Inés Cisternes una fidelísima seguidora de Santo Domingo, que mostró de tantos modos su devoción al Espíritu Santo. No es extraño que, llegando la sierva de Dios al trance de la muerte, suplicara a sus hermanas que la ayudaran entonando himnos al Espíritu Santo. Seguramente el Veni Creator Spiritus, entre otros himnos, que entonó habitualmente por los caminos de Europa el patriarca de los predicadores. Su vida, la de la Madre Cisternes, fue un ascenso ininterrumpido por la montaña de la perfección. En sus fundaciones no intentó otra cosa que buscar la gloria de Dios, de María y de Santo Domingo, olvidándose de sí misma, para acercar a sus hermanas a la entera humanidad y a socorrer a sus hermanos. Es sabido que del suelo vital de la gracia santificante crecen todas las virtudes, y crecen al unísono y de manera armónica. Por las virtudes obra la gracia, cuyo bien, como escribe Santo Tomás, es superior al bien creado de todo el universo. Toda la creación no se puede comparar al bien de la gracia de una persona. Así se pronuncia Santo Tomás de Aquino. Resplandeció por las virtudes teologales la Madre Cisternes e igualmente por las cardinales. Fue, a no dudarlo, una persona de fe, firmísima en su adhesión a solo Dios, valiéndose del puente, como escribe Santa Catalina de Siena, de la humanidad de Cristo. Crecía en el conocimiento de Cristo como persona divina que centraba su fe. Lo contemplaba, fue una contemplativa neta, la Madre Cisternes, en todos los estadios de la vida terrena de Jesús, y claro está en su condición de resucitado, glorificado y actuando permanentemente en su Iglesia. La fe la ayudó a envolver su vida en el clima de la providencia de Dios. No se vio jamás defraudada. Baste una sola cita de una testigo de vista.
Muchas veces Sor Margarita Mascarell, no teniendo lo necesario para la comunidad, acudía a la Madre Cisternes y ésta, reprendiéndole su poca confianza, le decía: vaya y cuide de otra cosa, que Dios proveerá. Luego llamaban a la rueda de la portería y le entregaban, sin saber a veces de parte de quién, mucho más de lo que ella deseaba. Una fe que desde la infancia le impulsaba a la oración, a la que dedicaba largo espacio de tiempo, y tenía la nota, esa oración de la Madre Cisternes, de eucarística. Su conversación era de las cosas espirituales, muy fervorosa en la práctica de los sacramentos, entregada a la contemplación de las verdades reveladas que alimentan su fe y de los misterios celestes. Fe que alentaba a la Madre Cisternes en todo momento a buscar la gloria de Dios. El pensamiento de fundar de nuevo un convento le venía del deseo de que Dios fuera glorificado, de que en aquel convento, en aquella comunidad, se observara con exactitud y fidelidad pues cuánto supone el camino, el carisma dominicano. Igualmente destacó en la Madre Cisternes la esperanza teologal. Su norte fue de manera invariable la bienaventuranza eterna, y la ayuda para conseguirla la consideraba asegurada en la omnipotencia divina. En las actas del capítulo provincial de 1669 se escribe que realizó las fundaciones falta prácticamente de medios humanos y además con mucha oposición, pero que las llevó a término sostenida por una peculiar ayuda de Dios. Jesús, el Hijo de Dios omnipotente, alentaba su corazón para que fuera en pos de él, cuando ella temía por su pequeñez y falta de fuerzas para la perfección que se le pedía. Así determinó con más bríos cargar con la cruz que le habían mostrado, recoge Beaumont de Navarra, seguramente en la autobiografía ya tantas veces mencionada. A la hora de la muerte brillaron en ella muchas virtudes y desde luego no se oscureció la principalísima de la esperanza. Testigos de vista aseguran también que llevó entonces, siempre puede anotarse, con suma alegría, esperanzada en la vista de su esposo que creía tan cercana, bienaventuranza eterna, término de la esperanza. La caridad para con Dios fue alma de todas sus virtudes, que alimentó asiduamente la contemplación de solo su Señor. Este amor de caridad es la única clave de explicación de su vida penitente en todos los órdenes: ayunos, abstinencias, disciplinas corporales, aceptación de las enfermedades. Hablan de 27 años de su existencia sufriendo enfermedades. La práctica de la penitencia fue para ella un modo privilegiado de manifestar amor. Ya desde el noviciado fue en este campo verdadero espejo y ejemplar. Una vez profesa, creció el amor de Dios en ella. El amor a Dios lo manifestó muy particularmente en la devoción eucarística. Hizo que el monasterio de Villarreal se intitulase del Corpus Christi. El mismo título elegirá también para la fundación de Carcagente, 15 años después. No podía menos de resplandecer en este amor a la hora de la muerte, en presencia de Jesús sacramentado, y rodeada de las hermanas y de los maestros, Francisco Fajardo, tendría que salir muchas veces aquí, de Domingo Alegre, de Severo Tomás Auter, que murió siendo obispo de Tortosa, y el confesor del convento Fray José Martínez, fueron imponderables a la vista de Jesús sacramentado las lágrimas, afectos y júbilos, causando en los asistentes muchas lágrimas de devoción y ternura, considerando que les privaba Dios de su amable compañía. Volvióse a las religiosas y les hizo una fervorosísima plática, exhortándolas al amor de Dios y cumplimiento de la observancia, ponderándolas la obligación que las corría por esposas de Jesús, que a tan alta grandeza las había promovido. Encargólas la paz y amor entre sí y ofrecióles que si Dios la llevaba a su santo reino, las serviría de madre cariñosa. Amor al prójimo fue una consecuencia necesaria
y exteriorización del amor de Dios. Por amor a sus hermanas las formó en la santidad, con la palabra y el ejemplo. Ansiosa de la propia y de la perfección de los demás, dicen las actas primitivas, venció teniendo este amor como raíz al prójimo. Las grandes oposiciones que experimentó durante toda su vida y máximamente cuando fundó el monasterio de Nuestra Señora de Belén de Valencia. Aseguraban sus primeros biógrafos que otra, sin su virtud, se hubiera acobardado. Sufrió difamaciones. Ella reaccionaba poniéndolo en las manos del Señor, que quiso que se descubriera la iniquidad de sus calumniadores, para los cuales imploró el perdón. Fue caritativa en grado heroico con sus prójimos, en cuanto se refiere a lo temporal y sobre todo a lo espiritual. En ella brilla la entrega generosa a procurar el bien supremo de sus prójimos, es decir, la gloria celeste. Esta es la clave de su entrega y animación a orar por los difuntos. Es una característica de esta persona. Su oración de sufragio por sus prójimos necesitados fue continua y siempre marcada con el signo de la expiación. Ya profesa, se despierta en ella un gran deseo de socorrer con su oración y mortificación a los demás. Asistía a los enfermos, consolaba a las afligidas hermanas, sin faltar un punto a la exacta instrucción de las novicias, etcétera, etcétera. Bien, el reloj corre y no vamos a ir más allá de las virtudes teologales. Podríamos seguir con las virtudes cardinales, pero no les quiero cansar. Saben que, bueno, es una primera aproximación, pero si les interesa en otras ocasiones podríamos realizar otras segundas aproximaciones ya con más conocimiento a la espiritualidad y significado de la Madre Cisternes. Vive con fama de santidad, muere con fama de santidad, reaccionan en los funerales, podríamos decir que masivamente. El término latino que utilizan las actas es catervatim. Catervatim significa que así en masa, así en multitud acude la gente. Y querían llevarse reliquias, y se llevaban reliquias porque cortaban trozos de sus vestidos para llevárselos como reliquia. La fama de santidad continúa en el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya la pueden comprobar hermanas que mueren nonagenarias a mediados del siglo XIX. Continúa la fama de santidad en la segunda parte del XIX, es clamorosa la testificación que encontramos en el proceso ordinario informativo en favor de esta santidad. En el siglo XX continúa la fama de santidad. Fueron muchos los que desde Valencia escribieron lo que se llaman pues cartas comendaticias o letras suplicatorias que están en Roma, pues animando a que el proceso fuera adelante. Pero claro, llegó en aquellas épocas, después de las traducciones italianas, de la Primera Guerra Mundial, y después viene pues la Segunda Guerra Mundial, y después antes vino la persecución terrible a la Iglesia en España, de 1936 y 37, sobre todo. Por lo tanto, este proceso quedó así. Los restos de la sierva de Dios hoy están aquí, en la iglesia de este monasterio. Están desde el año 2009, ¿no? Es 2009. Algunas personas hicieron pues de casi de notarias entre las hermanas. Las hermanas tuvieron los restos en el interior, están perfectamente conservados estos restos. Cuando abrieron el sepulcro en la iglesia de Nuestra Señora de Belén, donde están nuestras hermanas queridas, pues algunas de las aquí presentes y el tribunal, porque se hizo un traslado canónico con un juez delegado del arzobispo, con un promotor de justicia, con un notario, algunas de esas hermanas podrían decirnos, pues porque esto tiene que ser participación de todos, ¿no? ¿Qué es lo que experimentaron? Quizás la Madre Federal nos podría decir algo a todos, porque yo les hablaría de oído, o de haber leído algo en las actas de esos oficiales del tribunal, pero
En concreto, la Madre Federal estuvo aquí presente, pienso, ¿no? Sí, aquí estuvimos, aquí están Sor María Isabel, Sor Pilar, que está... Mira a ver si se ve la Madre Federal. Sor María Agustina estaba Sor también. María Agustina estaba también, pero no está aquí, está en Zaragoza. Y Sor Fina también estaba. Bueno, el caso es que, para hacerlo breve, fuimos pues por acompañar a aquel... Yo le paso el micrófono, porque yo creo que están ansiosos de escuchar el relato directo. Bueno, estaban que casi los albañiles no encontraban el lugar. Bueno, por fin lo encontraron, la arqueta era pequeña y estaban pues todas las personas que han nombrado el padre, nosotras, y bueno, estábamos normales, pero de repente comenzamos a sentir como un perfume, que no es un perfume de estos de por aquí, de flores así, no, fue otra cosa. Claro, no nos atrevíamos casi ni a decir nada, pero al final dijimos, ¿no sentís algo? Y digo, claro, los albañiles lo sintieron, uno no, pero todos los que estaban, bueno, y otra hermana tampoco, otra hermana que le tiene una gran devoción, Sor Pilar. Qué curioso, ¿no? ¿Verdad, Sor Isabel? Sí. Pero bueno, todos... Y la verdad, nosotras empezamos a llorar. Nos emocionamos mucho porque sacamos la arqueta y la trasladamos en un pequeño coche que tenemos en el maletero. Y en el coche se notaba el perfume. Y cuando llegamos a casa, que nos recibieron las hermanas, vosotras estáis aquí, que ese perfume... Yo también lo noté. A ver... O sea, continuar. Bueno, y esto que no se me olvide, pero esto no fue la primera vez que cuando la exhumaron en otra ocasión, también nos contó Sor Pilar que sintieron el perfume. Es la segunda vez que ocurre este milagro. Yo también lo he leído, o sea, y oído contar a las hermanas, que es ya la segunda vez que ocurre esto cuando cambiaron los restos de un sitio a otro, de un monasterio a otro, y ahora otra vez. O sea, la segunda vez ya que ocurría, pero un perfume especial, no se sabe de qué. Hubo una hermana, Sor María Teresa, que también tuvo su experiencia. Lo notamos. Me impresionó mucho el albañil. ¿Cómo se quedó impresionado al coger la azada para quitar tierra, para sacar la arqueta? Hizo así, y decía, un perfume especial. Sí, pues servidora, realmente esas cosas que de pequeña te infunden de los muertos y todo eso, yo nunca he tocado un muerto. Y bueno, cuando pasamos, como habían terminado, o sea, en la sala de la comunidad, como terminaban de limpiar los huesos y eso, yo no adjudicaba el perfume a una cosa especial. Pensaba que eran los líquidos que habían usado y eso. Pero después toqué la arqueta con gran temor y temblor, la arqueta pero ya vacía. Y bueno, y después también hasta me atreví a coger su cabecita y eso, porque todos estaban tan emocionados bueno, y empecé a oler las manos, oye, y dije esto debe ser sugestión. Y me subí a mi celda a lavarme las manos bien lavadas. Y entonces a una de las chicas que vienen, pues dije, oye Yoli, ¿hueles algo? Y dice, ¡ay, qué esencia! ¿De dónde has sacado eso? Entonces yo me puse a mirar, digo, mira, son los restos de las madres cisternes. O sea, tú me has confirmado que no es sugestión. Y nada, me duró como unas 4 horas ese perfume, aún lavándome y todo. Eso lo
con declaración jurada. Los albañiles y todos lo escribieron, juraron todos. Aquí Bueno. también Lina, que la ha conocido también de la devoción, hablando de que se sigue prolongando la devoción. Sí, quieren dar el testimonio. Bueno, la verdad es que vengo con un grupo de oración de aquí de Torrent, de la parroquia de San Juan Bosco, y la verdad, venimos porque muy atraídos por el tema de la Madre Inés de Sisternes, que curiosamente nos llamaba la atención Inés de Sisternes del Espíritu Santo, porque nos consideramos también pues, muy carismáticos. Entonces, pues estábamos pues, muy animados en conocer la vida de esta sierva de Dios que consideramos maravillosa. Y venimos a interceder también, a nuestro Señor, a ver si es posible que llegue a ser santa, ¿no? Porque la verdad es que parece ser que tuvo muchísimos carismas. Y eso, la verdad, parece ser que es un alma muy amada del Señor. Y venimos aquí muy contentos y emocionados. Y gracias a las hermanas también por invitarnos. Gracias. Pero esto también, yo, por último, os quería también decir a todos que es que esa fama de santidad todavía, o sea, entre nosotras, entre mucha gente, se le sigue pidiendo su intercesión y que el Señor la concede a través de ella, porque tenemos pues testimonios de hermanas y de más gente que sigue, y alguna cosa nos ha pasado nos ha evitado muchos males en el monasterio de Belén, que estuvo sin nadie durante un tiempo, y son cosas que a veces no te atreves a decir, pero nos ha evitado muchos males. O sea, que en algún momento se tendrán que escribir, pero es que continúan dándonos su protección y su cariño como madre, que sí. Ella tuvo, no sé si es extender mucho esto, ¿no? Pero ella tuvo como una intuición que en Belén también habrían hermanas con el velo blanco. O sea, nosotras entendemos, ahora no estamos nosotras, pero están las hermanas del hogar de la madre. No sé si es eso. Pero hay muchas cosas que no son anécdotas, pero creemos que no. Pero la fama de santidad sigue. Y las hermanas de Carcagente, pero sobre todo, francamente, y de Villarreal también, pero de Belén, han tenido una memoria actual de la Madre Sisternes, de la Madre Fundadora. Ellas, cuando íbamos allá, nos decían, lo pediremos a la Madre Fundadora, o se lo hemos pedido a la Madre Fundadora, o la Madre Fundadora nos ayudará, o hay que rezar, o hay que ser como ella. O sea, que ellas han tenido una memoria viva al cabo de tantos siglos. Gracias. Gracias, pues para terminar ya, porque no queremos alargarnos, mucho menos, en síntesis, lo que se capta acercándonos a esas pruebas documentales y esas pruebas testificales es que la fama de santidad es continuada pero muy fundada en las virtudes, en unas virtudes muy sólidas, en una vida espiritual intensísima, con unas manifestaciones carismáticas, indudablemente, las tuvo también Santo Domingo, también tuvo visiones imaginarias. Pero si vamos al manual de teología espiritual, una visión imaginaria no es una fantasía, es una captación de la realidad mucho más viva y con mucha más fuerza que aquella que nos viene de los sentidos externos. Santo Domingo tuvo la visión imaginaria de la predicación, de la orden de predicadores por el mundo entero. Y esta manifestación al Papa Honorio III significó una bula, la de la predicación universal, y para todos los tiempos, con mandato del Papa Honorio III a predicar. Junto al sepulcro de San Pedro, muy devota de San Pedro era la Madre Sisternes, porque el carisma dominicano es una continuación de la misión de los apóstoles, empezando por Pedro y por Pablo. Pues bien, sí, habría que analizar toda esa autobiografía siempre a la luz de la teología espiritual. El Espíritu derrama sus carismas cuando quiere y como quiere, y a quien quiere. ¿Que hay carismas? Sí, pero que tenemos
fundamento para estudiarlos bien? Yo pienso que sí. Hay que dedicar tiempo, hacer muchas fichas, etcétera, etcétera, para sacar todo eso a flote. Fama de santidad y de signos. En el siglo XIX, cuando entran los franceses en Valencia, las hermanas tienen que abandonar el monasterio de Belén. Y allí quedan. Quisieron llevarse los restos, pero ¿cómo se llevaban aquellos restos? Que no era arqueta en aquel tiempo, era un ataúd grande. Todavía hasta el 36 hubo ataúd grande. Pues no pudieron llevárselo. Pero cerraron el coro. Y allí entraron los franceses. Y no sucedió nada, no abrieron el coro. Y los franceses intentaron incendiar el convento con camisas impregnadas en líquidos inflamables y no ardieron. Dicen que la Madre Cisternes apagó todo aquello. Eso es lo que dicen las hermanas en el proceso. Y después viene la revolución de los republicanos tras el reinado de Amadeo de Saboya. Las hermanas también tuvieron que abandonar el monasterio, el convento, y venirse a Paiporta, aquí a 2 pasos. Aquí estuvieron refugiadas un tiempo, no muchos días. Y la Madre Cisternes se cuidó del monasterio, que fue, pues, baluarte, digamos así, de los republicanos, de unos 200 republicanos armados, baluarte, allí estaban. Les lanzó el ejército muchas granadas y muchas bombas. Parece que las granadas no explotaron y las bombas explotó una que tenía que ver necesariamente llevado por delante varias columnas que hubiera derribado el convento y sin embargo no cayeron. El convento, el profesor Callado nos podría quizás situar mejor el convento de lo que dentro de los muros de la ciudad, cerca del mercado, que llamaban entonces el mercado, en el plano de Tosca, creo que lo pone cerca, pero bueno, dentro de la... Yo no sé, oí decir alguna vez que cerca del mercado de Bastos estuvo después. De las Magdalenas. Ah, las Magdalenas son esas. No, las de Belén. Bueno, las de Belén fuera de la muralla, sí. Belén fuera de la muralla, me iban las Magdalenas. Sí, fuera de la muralla. Las otras en el mercado central, ¿verdad? Sí. Y después, por otra parte, pues la fama de signos, es decir, de gracias conseguidas que aludían, pues las podemos ir rastreando en toda la etapa histórica. En el proceso hay muchas testificaciones de gracias recibidas. Y recibidas incluso en días anteriores a la testificación de alguna persona que acude, incluso a algún médico, a dar su fe sobre esto. Si nosotros nos planteáramos, ¿tuvo un mensaje para la vida social y la vida religiosa de su tiempo la Madre Cisternes? Indudablemente sí, porque la gente reaccionó de una manera clarísima a favor de los valores que ella encarnó, de su tiempo, que tiene un mensaje y una vigencia, su vida, su espiritualidad para el momento actual. Pues sí, en lo fundamental es todo lo suyo, porque fue fundamental todo lo suyo. Si nosotros tomáramos por una parte el texto del capítulo 6 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II y por otra parte la Perfecte Caritatis sobre la vida religiosa del Concilio Vaticano II también, dedicado a las contemplativas, veríamos que la Madre Cisternes está ofreciendo un mensaje que es el que la Iglesia, a través del Concilio Vaticano II, ha querido para la vida religiosa en el momento actual. Queda mucho por investigar todavía, claro está. Pero bueno, las bases quizás ya están un poco más sólidas de lo que estaban hace unos años. Muy bien. Bueno, pues gracias y no sé si la Madre Priora quiere aclarar algo, porque ahí tenemos a la Madre Priora que ha sido muy animadora de todo esto, ¿no? Bueno, no ha salido lo que ha dicho el padre, pero signos que tuvo ella, pues
esas visiones que ella tenía porque el Señor la enviaba a fundar y ella se echaba para atrás. Entonces tenemos un Eceomo que es una copia de Juan de Juanes, y entonces ese Eceomo pues también está testificado de que a ella le habló. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero que frente a ese cuadro ella tuvo una de sus experiencias de misión, de enviarla a renovar la vida religiosa, que en su tiempo el profesor Callado, que tanto la nombra el padre, sabe cómo estaban en aquellas épocas. Ella no se resistió, ella no fue una niñita que dijo, bueno, pues así, pues una así, no, ella era una reformadora. Entonces el Señor pues le daba sus mensajes. Y tenemos ahí en el locutorio, le hemos bajado, que Lina se empeñó mucho en que quería verlo, ese Eceomo. El otro día estuvo el profesor Guerola, que es de Bellas Artes, que también hoy quería estar, y dijo, es que este Eceomo tiene una cosa muy especial, tiene unción, habla, te mira. Entonces, si quieren pasar al locutorio 4, y luego está la Virgen, la Negreta, que es una copia de la Virgen de Coventaina. No es copia. Sí, bueno, pues pero no exactamente. Y también está la Negreta, que también la libraba. La Virgen, ella tenía mucha devoción a la Virgen. Entonces también pasaba pues, la espiritualidad de aquella época, el demonio, tal, cual. Y la Virgen siempre como que la cobijaba. Y dice que le decía el demonio, esa negreta que te protege. Bueno, pues tenemos esas imágenes que son de su época. Las tenemos ahí para que si quieren pasar a verlas, pues las tenemos en el locutorio 4. Y luego pues tendremos las vísperas con la exposición del Santísimo para quien se quiera quedar, porque ya llevamos aquí buen rato, cada uno tiene, las hermanas me marchado porque tenían misa y tenían otras actividades. Imagino que los demás también tendrán actividades, pero quien se quiera quedar, tenemos preparadas las vísperas con la adoración del Santísimo y también pues unos folletitos que hemos preparado con los salmos y todo lo necesario. Aquí la liturgista. Creo que sabéis casi todos que estamos celebrando el jubileo de los 800 años de la fundación de la orden, aparte de la Madre Cisterna, que es uno de los exponentes de la orden más clasificado. La idea es, vamos a pasar, las que quieran, a celebrar las vísperas, y al final de las vísperas hay unos folletitos